acabat el primer bloc, ara tindrem una mitja hora de debat. Per aquesta tasca comptem amb la col·laboració del Pablo Unvers, que ve d'Olesa de Montserrat, i de la Puri González, que ve de Viladecans. Demanaria als ponents que es quedin aquí a la taula, que així contestareu a les preguntes. Isabel, si ho pots. Veig el Josep, però bueno. Josep. Hola, si vols vindre a la taula, per si et pregunten. Us prego que les intervencions o les preguntes siguin breus i concretes per donar la possibilitat a tots els que estan aquí de participar. I bueno, tenim mitja horeta per debatir. Gràcies. Gràcies, Josep, per la... Gràcies, Joan, per la teva intervenció. Deja el micro. Bien, para que esto fluya el debate y podamos participar todos, os pedimos concreción. Si vemos que se baja un poquito más de los 2 minutos, os diremos, por favor, que hay otras personas más. Bueno, ya conocéis las reglas de la comunicación, ¿no? Sin levantar las voces, sin faltar el respeto, todas esas cosas no están dentro de este debate, ¿no? Entonces, Pablo controlará tiempos, levantáis la mano, os vamos cogiendo los nombres para que vayáis participando y los que están en el mesa nos irán contestando. Bien, ¿quién quiere intervenir primero? ¿Alguien pregunta? ¿Quién abre fuego? ¿Alguien pregunta? Mira, Sí. la compañera que no le gusta. Uri, mira, habían 2 preguntas por escrito, si eso que las conteste, así brevemente. ¿Dónde están? Las tienen ellos ya. Pues adelante, Sí, y después luego- José Luis. ¿Sí? Sí. A ver, Sabino o Rico. Te va a echar la boca. ¿Cómo que la izquierda progresista es débil? Yo también. ¿Cómo que la izquierda progresista es débil? Coño, que si no lo creemos, nos debemos de creer, ¿no? O sea, al final, la izquierda, estamos en un momento tan complicado que no es que la izquierda progresista sea débil, es que hay una confusión social muy grande. Y hay mucha gente de izquierda y corriente que ha votado a Junts pel Sí, es extraño, pero es así. Hay mucha gente que ha votado a Ciudadanos pensando que era la nueva política. Hay mucha gente que sigue votando al PSC creyendo que el PSC es el partido del cambio. Y nosotros hemos de ir a ganar. Yo creo que la gran diferencia entre la izquierda clásica y nosotros es cuando una persona como yo, que soy un liante en el pueblo la ha liado, vamos, el alcalde me tenía cruzadísimo, ¿no? Y un día me planté delante de él hace 1 año y medio, después de la Asamblea de Podemos, le dije, mira, tío Balmón, te vamos a ganar. Y ahí es cuando se acojonó. Y pasó por la etapa de furia, rabia y tal, y ahora cuando ganaron las generales, vamos, es que amigo casi se viene a cenar a mi casa. Uy. Entonces, hemos que ir a ganar. Y la izquierda progresista no es débil. O sea, miremos ahora los resultados que saldrán en las próximas elecciones aquí en Cataluña. Primera fuerza, nosotros. Segunda fuerza, Esquerra o el PSC. Y tercera fuerza, Esquerra o el PSC. Bueno, las 3 primeras fuerzas son en teoría de votantes de izquierda. No es lo mismo, ¿eh? De votantes de izquierda últimamente se está luciendo Dios, con el tema este. Pero entonces, no estamos débiles, simplemente es quien gane el relato, es un combate de boxe. Quien gane, quien ocupe el espacio político, va a ser el que va a ganar. Y yo lo que propongo aquí es que vamos a ocupar este espacio político robando, y digo robando porque Paco Lucía decía que la gran virtud de un artista era robar, y yo Paco Lucía, digo yo le tengo mucho respeto, robando el concepto de proceso sustituente. Nos vamos a hacer nuestro, porque era nuestro principio. Porque es nuestro, es un concepto que nace en Bolivia, sobre todo en el proceso estudiante boliviano, que es un concepto desde abajo, de los indígenas. Y aquí vamos a recuperar este concepto. Igual que ya nos quitaron la bandera, que la estrella de la bandera independentista, esto es de la liberación cubana. O sea, y la derecha se la ha quedado. Pues el concepto de proceso estudiante, la propuesta es que robemos este concepto y la hagamos nuestro otra vez. Y que la izquierda progresista sea la dueña y señora, y me mola hablar femenino porque la mujer a veces, nosotros estamos en un mujerito ahí todo así, seamos los dueños sean las dueñas de todo este espacio político. Es que Cataluña es la población que más de izquierdas se define en el Estado español. Eso lo dice el CEO. Oye, pues aprovechamos. Fragmentada, pero es verdad. Pues hemos de desfragmentarla, y desfragmentando se hace ganando. No con proyectos locos. Vamos a ver, si ganamos, se va a desfragmentar.
En serio. La unidad de izquierda no viene por juntar, o sea, pero la unidad de izquierda, señores y señoras que llevan intentando la unidad de izquierda 50 años, no se hace cerrando un despacho a la Anguita, al Ribó y a su madre, no se hace ganando las elecciones, se hace la unidad de izquierda. Si no, miren en Latinoamérica como, sobre todo cuando digo centros de masas, como cuando hemos conseguido ganar algo, aunque podría ir por ahí, ¿no? Pero eso lo hemos hecho. Había dos, ¿la segunda cuál es? Jo, les preguntes, vols dir, no? Bé, és que estava buscando algunes respostes con lo que ha sortit del programa conjunt de Unidos Podemos, ¿vale? Perquè em pregunta, el tema a nivell polític es pot fer tant com a nivell sindical per reduir la precarietat? Pues claro que sí. O sea, a nivel sindical, si no tienes fuerza con una huelga general en toda España que dure varios días y bloquee y que se rajen los patronos y que se firmen convenios, es más fácil votando en unas elecciones cambiar las leyes. Por lo tanto, tendría que ser más fácil. Y en el programa este de las 50 pasos para gobernar juntos, que és el que es va assignar conjuntament Podemos, amb Izquierda Unida i altres, aquí el que plantegen és fer un nou estatut dels treballadors. És a dir, aquel trágala que tuvimos que aguantar cuando UGT no hizo la huelga general que os he contado antes y Comisiones sí la hizo con CNT y con otros sindicatos antes de los 80, cuando empezó esta movida, que nos dijeron no se puede opinar como trabajadores ni como sindicatos de la organización del trabajo. Queda excluido de las competencias de los comités de empresa y de los sindicatos. Aquella historia. Y yo os he puesto el otro ejemplo de Alemania, donde había la cogestión, donde vigilaban todo el proceso de organización. Esos dos ejemplos, ¿no? Pues aquí lo que plantean es el salario mínimo de 900 euros, nuevo estatuto de los trabajadores, reducir la precariedad con redactados que no están detallados, pero el objetivo es un redactado, reequilibrar el poder de la negociación colectiva. Sabéis que esto es lo que es cepillarse las dos reformas laborales, la del PSOE y la del PP, reformar toda la contratación que es de temporales y de tiempo parcial, aquello que hemos criticado antes, unificar todas las figuras dentro de la contratación temporal para que tenga una misma figura de un único tipo de contrato temporal con causas, alegando que es temporal de verdad. No eso que sucede que te van haciendo temporal, te dejan descansar unos días, luego te vuelven a coger. Tienen las empresas hasta unos programas informáticos específicos para calcular, no saltarse la ley, que no llegue nunca a 3 años nadie. Van haciendo diferentes trucos, pero lo tienen informatizado, se venden estos programas para falsear la ley y dejar a todos temporales, ¿no? Entonces, esto es lo que la propuesta política que hay. Y esto, para lograrlo en un convenio, una empresa sola, pues, a nivel político tiene muchísima más importancia si la gente tiene conciencia y vota unificada. Ahora, que después no tienes la mayoría absoluta y tienes que negociar con el PSOE y el PSOE dice mi reforma laboral no la toques, ahí vendrán los problemas. Ahí vendrá el intento de la patronal de decir se'n recordeu el que va passar a l'altra transició. Esquerra Republicana no tenia ni un duro, no tenia diners com va rebre el PSOE d'Alemanya, no tenia la força que tenia el PSUV de la gent d'autofinanciació. ¿Sabéis quién financió a Esquerra Republicana en las primeras votaciones? La COE. Reconocido públicamente por el Josep Curto, este diputado del PP de Tarragona, de las Terres d'Amposta, que se fue, y sí, va sortir l'Heribert Barrera y va fer que el president fos el Pujol, y aguantamos Pujol 30 años, pero toda la pasta, como ellos no tenían, Esquerra Republicana va ser finançada per Foment del Treball, que es la COE catalana, reconocido por ellos mismos, porque el Curto cuando lo dijo estaba en la cúpula de Foment del Treball. O sea, fijaros lo que intentarán por todas las vías para romper un acuerdo de Unidos Podemos y que no salgan leyes como estas que reducen la precariedad. Y luego la otra pregunta ¿es factible avanzar al mismo tiempo para reducir el paro? Bueno, al contratar parados, la reducción de horario laboral, aunque fuera por menos dinero. Algo así es la pregunta, ¿no? Entonces, eso a veces se ha hecho en despidos. Oye, hay que cepillarse de esta plantilla de 100 a 20, porque si no entramos en una pendiente
y se ha puesto en la asamblea a votación, nos reducimos un 5% el salario y no despedimos a nadie, eso sí que es factible, pero con democracia, que lo prohíbe la gente. No seamos nosotros el diputado listo, que no consultamos a nadie y pasteleamos estas cosas sin consultar. Porque lo lógico es ayudar a crear esa conciencia. Oye, hay mucha gente que no hay manera de salirse y de crear empleo. Si reducimos un poco el salario y cogemos a tantos, el pueblo lo votaría. Es así como se construye, con método. No solo con buena imaginación de propuestas, sin el método volvemos al delega y salen castas cuando no te los pegas. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera hablar del tema de independencia. Yo soy independentista convencido. Entonces, cuando surgió Podemos era por la degradación política que había en este país. ¿Y qué pasa en Cataluña? En Cataluña, para tapar la vergüenza de Convergencia y de la burguesía catalana, nos inventamos la independencia. Un tema muy bonito y muy agradable. Claro, un país independiente es cuando su gente vive honestamente, comen cada día, no se echa nadie de las casas, tienen luz, tienen calefacción, tienen agua. Eso es un país sano. ¿Qué están intentando hacer Convergencia y Esquerra Republicana? Humillar a las capas populares. Entre más miedo tengan las capas populares, más necesidades tengan, le venden el camino de una independencia fantasma. Porque aquí todos son fantasmeos. Aquí queda la vergüenza de Jordi Pujol y nos inventamos la independencia. Yo conozco Convergencia de toda mi puñetera vida. Es un partido burgués, de lo peor que ha nacido en este país, que se ha aprovechado de la poca sensibilidad política que había en Cataluña, que la había, porque aquí si había sensibilidad política la tenía el PSUV, que estábamos en las calles, nos jugábamos la vida y despidíamos muchas veces a los compañeros en las puertas de los cementerios para que la burguesía catalana tomara el país al asalto. Hizo la revolución silenciosa. Y claro, ahora estamos dando lo mismo de los años 70 en los años 2000. Lo mismo, es la misma historia. Denigramos las capas populares, le metemos miedo, no se mueven, trabajan por 400 euros, los humillamos, les recortamos la sanidad, les recortamos la salud, la educación, le cortamos servicios sociales, y ese dinero, coño, se emplea en aparatos de independencia. Creamos la Hacienda catalana, creamos las embajadas en el quinto coño, pero aquí en este país tan maravilloso, tan grande, la gente pasa en hambre, la gente tiene sed, la gente tiene necesidades. Hay padres de familia que siguen sin dándole de comer a sus hijos. Esa es la independencia. La independencia está que los políticos de Podem todo, en Cataluña, de verdad, estén por la gente. Que no hagan lo mismo que se ha hecho de aquí para atrás, inclusive el PSOE Izquierda Unida, Iniciativa, que se han metido en los despachos y no se han dado cuenta que la gente estaba en la calle, que sus votantes estaban pasando mal, que no había que tener un coche oficial, sino que había que estar con la gente y escuchar a la gente. Y si algo estamos haciendo bien en Podemos, es escuchar a la gente y estar con la gente. Que no nos venda nadie milongas, grandes milongas y grandes inventos. Ya está todo inventado. La gente tiene que comer, tiene sus necesidades y hay que cubrirlas. Y una vez que la gente viva bien, en paz, en armonía, que le den comer a sus hijos, hablemos de independencia, que seguro que a la burguesía catalana no le interesa. Está bien que hayan intervenciones, no preguntas, está bien. Debate. ¿Qué más quiere? No hay respuesta. Bueno, ¿Quiere preguntar? podría responder. Aquí hay una petición. Adelante. Joan, només volia, com tu has dit que es podia comentar o crear idees. Jo estava pensant... A veure, sobre el tema de la independència. A veure, jo he llegit els arguments de la CUP, he seguit, i ells també segueixen un moviment social, no?, i d'esquerres. El tema d'independència, jo crec que el problema que a Catalunya és que el concepte d'independència es sublima massa, o sigui, té com un concepte pur. Estem parlant sempre de conceptes purs, no? O sigui que la Catalunya pura, no? Jo crec que tot ha de partir, i tu que has citat a Marx, no? Hem de partir d'una situació concreta, d'un anàlisi concret del que Catalunya representa dintre d'Europa i el món. Llavors, la pregunta és, Catalunya és una colònia o, a més, és una nacionalitat oprimida? O sigui, Catalunya no és una colònia. O sigui, el problema que té la CUP al meu de veure és que estratègicament s'equivoquen al considerar Catalunya com una colònia. I s'equivoquen perquè a Catalunya hi ha una burgesia
que ha explotat a una classe obrera provinent i immigrant d'altres llocs d'Espanya. Llavors, des d'aquest punt de vista no podem considerar Catalunya com una colònia. La CUP el problema que té, des del meu punt de vista, que ells fan una divisió entre la classe obrera que prové del reste d'Espanya i la classe obrera catalana. Aquí a Mataró es veu la CUP, quan fa activitats polítiques, que quan parla dels barris de Cerdanyola o de Figuera no els veus enlloc. Només els veus a Mataró Centre i ells, els seus components, provenen, ja sé que és un concepte potser passat de moda, però provenen de la petita burgesia de Mataró Centre. I no deixen de ser això. I el problema és que la CUP sempre van amb aquest discurs sublimat de la Catalunya pura, la Catalunya independent, quan ja sabem que a nivell internacional la globalització, que ja sabem que és una internacionalització del capitalisme, però al mateix temps la interdependència entre les nacions ha augmentat molt, vull dir, es crea una divisió internacional del treball, i llavors parlar d'estats-nació avui en dia no té un mateix sentit que en el segle XIX i al principi del segle XX. I per tant, el concepte de sobirania estic d'acord amb també, vull dir això. Un compte que no tota la CUP pensa així. Jo m'ho he trobat aquest concepte i d'acord que per mi és la línia més important que em diferencia amb aquest polític. Per sort, no tota la CUP pensa així i no tota la gent de l'entorn considerat esquerra independentista, en aquest cas, té aquesta visió de... I per tant, Manolo, és un tio de la ciutat de Cornellà, que tiene 60 años, ya habla así, y que él era independentista porque quiere liar la llave, estaba todo político. I Manolo porta lluitant 40 anys. Per tant, estic d'acord que pot ser l'error en què la CUP pot acabar caient, i hi ha molta gent de la CUP que defensa aquest tipus de polítiques, però nosaltres no hem d'atacar a la CUP dient això, sinó hem d'intentar fer pedagogia, perquè molt del seu entorn que ha referència és gent que pot o no venir la petita burgesia. Si pot o no, en veritat, la petita burgesia és quelcom molt teoritzat si s'ha d'aprofitar o no s'ha d'aprofitar. El que sí està clar és que fills dels de Renault o de Volkswagen no estaràs, o de la Caixa tampoc, dels propietaris de la Caixa. Per tant, som classe treballadora i per tant i gent que en teoria és de l'esquerra i hem d'aconseguir fer pedagogia perquè entenguin que un treballador de Múrcia és el mateix que un treballador de Catalunya i que està molt bé que la gent defensi els països, els països catalans, que vulgui, però que en realitat el que són treballadors i treballadores. Però hem de fer pedagogia i hem de ser molt sensibles perquè el canvi social el farem entre totes. I aquesta gent que ara es considera esquerra independentista, en aquest cas, i es pica el pit dient que a Catalunya hi ha gent que té aquesta nostra postura barricada, és molt important, que és un discurs que ja m'autoritava molt fort, i en confiança, potser hi ha alguna iniciativa aquí, amb iniciativa, l'organitzem una bona reducció, la gent de poder iniciativa, ara millor, però com allà, clar, pactava el PSC iniciativa molts anys, i jo vaig tenir que aplicar-ho això també, és a dir, quan fem un canvi, aquesta gent té d'estar aquí al costat nostre, colze a colze. Per molt que, jo crec que una CUP hem de també aplicar-nos el mateix, hem d'intentar que quan hi hagi realment un moment de canvi, un moment que estigui, tinguem aquests companys, el màxim d'aquests companys, no tots possible en esta vida, al nostre part de la barricada. El mateix amb el PSC, exactament. Molt bé, Joan. Compañero. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta que le he hecho ya en varias ocasiones, quizá me he expresado mal, no he tenido nunca una respuesta y yo creo que la culpa es mía de mi manera de expresarme. Una vez me contestó la Monse, fue en las Esmandías, y ahora es una pregunta si la independencia es un problema solo de los catalanes. Y la Monse me contestó, es un problema complicado, porque quizá también no había tiempo, no sé, vale. Es complicado. ¿Por qué lo digo esto? Ahora me explico mejor. Primero es un tema de contenido más que de eslogan, ¿no? Pero concretamente, por ejemplo, aquí hay mucha gente que son migrantes. No se ha direccionado nada, ni una sola palabra a esta persona. Es más difícil por un inmigrante, y hay un montón, tener claro este tema cuando no lo tienen claro ni los catalanes, entre ellos. ¿No? Otra cosa, es muy importante, parece que es una
una cosa que no tiene, pero la tiene, es muy importante. Por ejemplo, personalmente yo, que no soy de aquí, que tengo un respeto enorme por Cataluña y por los catalanes, por su cultura, por su manera de ser, reservados, trabajadores, gente, no hablando de los políticos, gente legal, gente formada bien, ¿no? Mucho respeto. Pero, yo que no soy de aquí, lo que tengo claro es que no voy a estar nunca en contra. Y si no estoy a favor, sería importante hablar a la gente que está en mis condiciones que por lo menos para no estar a favor no se pongan en contra. No sé si me he expresado bien. Hay muchísima gente que no son de aquí que acaban sumándose a la idea, a la manera que consigue la derecha de traerle a su lado, ¿no? El hecho que, a ver, yo puedo ser, es posible que los indiferentes no se pongan en contra, hay que hablar a esta gente. Gracias. Anguita. No hace falta, ¿no? Se puede escuchar y no. Espera, que primero conteste, ¿no? Yo creo que Isabel estaba queriendo contestar. No, yo contestaba. ¿Qué pregunta? Eso es decirle que la gente de fuera, porque es de fuera, la gente que es de fuera es la que viene del turismo, ¿no? Viene aquí con sus gorritas y tal, ¿no? Y eso te digo eso, ¿no? La gente que está aquí es la gente que vive y trabaja en Cataluña. Por lo tanto, hablen lo que hablen, sean lo que sean. Yo siempre, a mí Ciutadans, cuando habla del trilingüismo, yo estoy muy de acuerdo con Ciutadans, con el trilingüismo, muy de acuerdo. Catalán, castellano y árabe, porque árabe es el tercer idioma que se habla en Cataluña. Ahora cuando os lo explico rabia un poco, ¿eh? Os lo digo porque yo soy un catalán de saldos, de la flauta que toco flamenco con la guitarra, ¿sabes? Es una cultura que está un poquito mezclado, yo creo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues mira, en los años 70 por allá había una mujer que cosía en su casa una bandera catalana y lo hacía porque acababa de llegar y no tenía trabajo. Y esta mujer solo quería decir 3 palabras en catalán. ¿Sabéis cuál era? Libertad, amnistía, estatuto de autonomía. Al suelo se ha caído. Bueno, pues esa manera es la manera de defender también los derechos nacionales, se han de defender también, ¿no? O sea que hay muchas maneras de defenderlos. Esta mujer nos defendía de esa manera. Y acaba de llegar, y era sería de Badajoz, el real 90% somos de Badajoz, no yo. Y se desfaldas, ahí en la montaña con las cabras, y todo flamenco. Y por eso. Anguita, compañero. Espera un momento, ¿querías decir algo? ¿Querías decir algo? No, claro, decía que si la independencia es un tema solo de los catalanes, te refieres a los inmigrantes, la gente que ha venido y tal. Yo creo que sí es un problema de los catalanes, es un problema de todos los catalanes y catalanes que trabajan en Cataluña. También es mi problema. Claro, pero tú eres catalán. Tú eres aquí. Según lo que dice Joan, tú también eres catalán. Todas y todos somos catalanes. Yo vivo en Cataluña. Bueno. En Argentona. Vengo de fuera, no soy de aquí, vengo de fuera, yo soy italiano. Pero no sé de dónde nazcas. Pero otro puede ser marroquí, otro. A mí me dicen que a mí me consideran del Titicaca, ese lago que hay ahí en Perú de viaje a mis padres. Está muy bien, pero yo vivo y trabajo en Cataluña, no, pero soy catalán. Es peruano. Peruano, no, o sea, es verdad. A mí me gustaría un día ir a Italia y que por vivir y trabajar en Italia me consideren italiano. O sea, al final comparto más con el trabajador de Checoslovaquia y los de Eslovaquia, por decir un país, que con el burgués. Además. Ya no existe, pues de Taiwán, que China también dice que no existe. Que con el burgués que vive en San Just y que es propietario de Grifols, por ejemplo. Son los cabrones de Grifols. Yo para no hablar de independencia, perdona, me gusta más el otro concepto de soberanía, ¿vale? O sea, tú puedes ser un país independiente legalmente, pero estás chupando rueda de lo que deciden los alemanes o los chinos o estos o los otros. Y para tener posibilidad de derecho a decidir de lo que decidamos democráticamente, para tener democracia,
Si no comes, ¿qué democracia vas a hacer? Entonces, a mí me gusta más el concepto de soberanía, y en eso coinciden algunos de la CUP con algunos de Grecia, como el Kostas Lapavitsas, no sé si lo conocéis, un economista también que se enfrentó al Tsipras de Syriza. No piensa exactamente lo mismo que el Varoufakis, pero coincide con mucha gente de aquí. El Busqueta de la CUP también coincide con el concepto de soberanía, y esto es lo que viene a decir es, para que un pueblo se agrupe, haya nacido donde haya nacido, y se junte el 70% y pueda practicar democracia, tienes que tener garantizado las 4 soberanías. La alimentaria. Primero, garantizar quién controla la distribución en Venezuela de los alimentos. ¿Cuántos de los alimentos que comemos en Cataluña son importados? Que si nos hacen un chantaje la patronal, resulta que no hay en las estanterías de los supermercados. ¿Qué pasa que no tenim sobirania alimentària? Tenim lo que tenim. Se exporta a Alemania mucho desde Lérida, de la fruta, pero soberanía alimentaria en todo no la tenemos. Tenemos que importar mucho. Si nos hacen un chantaje, como hacen en Venezuela, lo pasaremos mal y no podremos practicar la democracia. Por lo tanto, todas las cooperativas y todas las empresas de producción de alimentos y distribución tendría que ser una cosa que el Parlamento controlara para poder practicar la democracia. Si nos hacen a la República, que le hicieron, le ayudaron los fascistas italianos, los fascistas alemanes, puteo, que te cagas. Entonces esto hay que tenerlo muy claro. Soberanía alimentaria, la primera. La segunda, soberanía energética. Tenemos luz y aire acondicionado porque importamos petróleo de Arabia Saudí, de los cabrones de Qatar, de un montón de gente que no respeta derechos humanos. Y ahí o planificamos las inversiones para la energía sostenible ecológica, o tú qué vas a practicar democracia. Si te cierro el grifo, tú no vas a votar nunca más hasta que quieran los de Qatar. O lo piensas y lo planificas, o no hay democracia. Soberanía energética, me refiero a la solar, eólica, lo que sea. Pero vamos a pensar eso. ¿Os acordáis que antes he dicho que en 30 años se va a poner el problema que te cagas? La energética, ¿eh? Y esto a veces tienes que tragarte algo, porque vale, si te lo vende este y no te lo vende nadie más, pues no te gustará que no se respeten los derechos humanos, pero es una cuestión mínima de Estado hasta que tengas lo otro planificado. Luego está la sanitaria. ¿Qué recambios vamos a tener en el hospital? O en Vallebrón, o en Canruti, o aquí, en el otro, si nos putea las Siemens, que son las máquinas de los escáneres, radiografías, esto, lo otro. No hay recambios, los alemanes no nos envían, porque no chupamos rueda con lo de la deuda, y que les decimos que queremos renegociar la deuda. Tu tens que tindre garantida la sobirania sanitària. L'educativa és més fàcil perquè no fa falta, no? Però quan depens de màquines que venen de fora, això o crees aquí algunes indústries o te hacen un hackeo que pasas jodido, ¿vale? Entonces ves a pueblos que piden ayuda a los médicos cubanos y que Sudáfrica tiene que poner al lado del presidente de Estados Unidos al de Cuba, porque Cuba fue el que más ayudó a los antirracistas en Sudáfrica. Y te das cuenta de un pueblo tan pequeñito como Cuba que ayuda tanto con sus médicos a Brasil. Por lo tanto, la soberanía sanitaria es importantísima. Y decenas de otros países. Claro, porque si no, imagínate la campaña del PP y de Convergencia, esto de Podemos, si no hay recambios en Vallebrón, ¿qué quieren esto? Imagínate, sería brutal. Por lo tanto, todo eso tienes que planificarlo desde el principio. Y la económica. La económica, claro, tienes que pedir crédito. Cuba también pidió créditos, o quien sea, ¿no? Tienes que tener un poco... ¿Qué nos pasa ahora? Que no tenemos la máquina de hacer billetes. Entonces, en el programa hablamos del tema del fraude fiscal, paraísos fiscales, toda la corrupción que hay, los impuestos hay que subirlos a los ricos, pero nos han quitado. ¿Os acordáis que la Constitución Europea, Iniciativa y Esquerra Republicana votaron que no a la Constitución Europea? La Unida, la gente de Podemos, todos los que queremos cambiar los tratados de la Unión Europea porque son neoliberales y nos atan, votamos que no, pero en ese momento había confusión, ¿eh? El UGT y Comisiones votó que sí, PSOE y PP votaron que sí, etc. O sea que venimos de somos muy europeístas, votó España que sí a esa Constitución Europea. Luego no la aprobaron porque la cambiaron, gracias a los luchas de Holanda y de Francia, y ha quedado en tratados de la Unión Europea. Pero bueno, eso es fundamental. La económica no tenemos la máquina de hacer billetes, no podemos hacer pesetas.
No podemos hacer euros. Por lo tanto, ¿quién tiene la máquina? El Banco Central Europeo. ¿Cuál es la única posibilidad? Si tú no puedes hacer inversión pública porque no tienes la máquina de hacer billetes, de hacer euros, solo te queda devaluar los salarios. Y es lo que os he dicho antes, que ha dicho el jefe de estudios del gobierno alemán. Para ser competitivos, Portugal, España, Italia, Grecia, en los próximos 30 años tienen que bajar sus salarios medios de los que cobran, no salarios de convenio, a la mitad, al nivel de los países del este. Por lo tanto, hay mucha gente que dice, hostia, Varoufakis dice que hay que intentarlo sumando más países antes o hasta el 2025, el cambiar Europa, y hay otros que dicen, hostia, como están saliendo los fascistas por el norte de Europa, en Austria, aquí y allá, mucho porcentaje de fachas, y tiene que haber unanimidad de la Unión Europea para cambiar los traslados, es mejor plantear el debate del euro, de la Europa, y hay diferentes opiniones. Lo visteis en Siriza, el 45% se salió del Comité Central y montó otro partido, y ha habido, ese debate está también en la izquierda. Si no tenim la màquina de sobirania de fer els bitllets, li diguem pessetes, li diguem euros del sur, li diguem el nom que vulguem, a nosotros allí hicieron la economía bolivariana, se recordeu que us van juntar una miqueta, tenim un problema para crear empleo, porque el gobierno no puede hacer inversiones públicas, solo queda devaluar el salario. Entonces, este concepto de agrupar al 70% del pueblo con el concepto de soberanía y practicar democracia, y dejar aquello de que le llaman democracia y no lo es lo más importante que hay que empezar a rular. Pero hace falta mucha pedagogía de cómo se articulan las redes sociales, los movimientos sociales para esa soberanía. Porque no por votar un día ya está construida la soberanía. Tiene que haber el tejido que hemos dicho antes que hay que animar a crear. Ya sabemos que a lo mejor pasamos 4 años de oposición, hay que intentar sacarlos a todos, pero igual hay el gran pacto de Estado y nos toca acumular fuerzas creando todo este tejido pensando en conceptos de soberanía más que en rollo identitario, yo soy català, vaig néixer a Catalunya i soc superior als altres. A prendre per cul aquest concepte. A nosaltres el que ens interessa és agrupar la gent amb democràcia i sobirania. Era aquesta la... Muy bien. Vamos a ver, yo quizás sea muy viejo, ¿no? O muy simple. Yo lo veo de otra manera. Creo que esto de la independencia lo que está haciendo es quitar el foco de la atención donde realmente hace falta que esté y poniéndolo donde realmente no creo que saquemos nada en claro, ¿no? Pienso que hay una cosa muy clara en el mundo, que es el capitalismo y el obrero. El capitalismo salvaje que impera hoy por hoy, con sus famosas deslocalizaciones, con sus famosos TTIPs. No había un movimiento obrero fuerte en ningún país, no en España, en ningún país de Europa. Es decir, ellos sí, el capital sí se ha unido y ha hecho sus leyes a su medida. Nosotros pagamos las consecuencias de esas leyes. Y aquí planteamos un tema como la independencia. A mí me suena chino, pero claro, a lo mejor aquí esto, alguien por dentro está diciendo, este tío Gili, por decir algo, ¿no? ¿Qué está planteando aquí? No, estoy planteando algo que es tan viejo como el hombre o la mujer. Y es la lucha de clase, de la cual no hemos olvidado. Eso no existe. Aquí la clase media es la que vive, no sé qué. No, señor, aquí dos clases. La clase oprimiada y explotada, que es la clase obrera, y la clase parasitaria que vive de la clase obrera, que es la capitalista. Y eso no lo tenemos por ningún lado. Eso se ha perdido en el transcurso del tiempo. Y creo que es importantísimo. Estaba hablando el compañero de que hay que dominar, hay que dominar, hay que dominar. Tenemos que hacer una democracia popular. Si no llegamos al socialismo, como mínimo a una democracia popular. Pero no aquí en España, a nivel europeo. Tenemos que correr, que esa voz sea... Porque el trabajador español, como el trabajador alemán, como el trabajador inglés, como el trabajador americano, es trabajador. Hemos perdido ese concepto. No lo recuperamos, lo hemos abandonado, lo hemos desechado. Yo creo que ese es el gran error nuestro. Luego pedimos, cuando estamos globalizando el país, cuando se ha globalizado el país y se ha unido todo el capital del mundo, pedimos en Europa y en Cataluña la independencia. Pero bueno, ¿dónde estamos? Yo me pregunto, ¿dónde estamos? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que nos creemos? No sé. Hay cosas tan fundamentales como la Declaración de Derechos Humanos, que es papel mojado, a pesar de que hay voces que evidentemente la reivindicamos o la reivindican, ¿no? Y papel mojado, nos están machacando. Seguimos hablando de las clases medias, de la independencia, del cuento chino. A mí me suena a cuento chino. Yo lo digo como lo siento.
Creo que hay que crear una democracia popular, no capitalista, popular en Europa, donde los derechos sociales sean la base fundamental a partir de ahí construir una nueva Europa, no donde la Merkel nos diga, o cualquier capitalista europeo nos diga qué es lo que tenemos que hacer o cómo tenemos que actuar, que los fascistas no dan un paso atrás, van hacia adelante empujando con las bayonetas. Pero ese concepto de la clase obrera se ha perdido, de la lucha, no sé, es que está el famoso TTIP aquí en la puñetera puerta, que nos van a quitar hasta los calzoncillos, hablando mal y plata. Hasta los calzoncillos, señores, y seguimos hablando de contemporáneo. Bajo mi punto de vista, son simpleces. La independencia de Cataluña. Por Dios, yo no soy católico, ni beato. Por Dios, ya está bien. Vamos a cambiar el tema, vamos a decirle a la gente realmente qué es lo que hay para que abran los ojos y se den cuenta de que esto es simplemente desviar la atención, el foco, y hablar de un problema que no nos va a solucionar nada, para que realmente lo hablemos y peleemos por lo que sí que tenemos que pelear y hablar. No sé, yo que a lo mejor soy chino o me parezco chino, no lo sé, no lo entiendo, ¿no? Bien, ¿alguien de la mesa quiere contestar a Anita o algo? Anda, Yo te digo, a ver si quieres. Tú tienes una pregunta. Bueno, yo quiero decir una cosa. Yo un poco pienso lo mismo. Los nacionalismos para mí son siempre de derechas, son siempre interclasistas, y eso es lo que ha permitido que un partido como la CUP pueda estar dando sostén a un gobierno como Convergencia, que no ha desplegado la ley 24/2015 de vivienda, que no ha desplegado todas las leyes de bienestar social, que no ha desplegado todo lo que tenía que desplegar. Y se le está dando apoyo. Y se le está dando apoyo con una excusa que yo creo que en Cataluña es una excusa que además es... el tema del nacionalismo es un tema de hinchas. O sea, para mí es como ser del Barça, ser del Madrid, eres nacionalista o eres independentista, no nacionalista. Y llega un momento que incluso a la gente, yo a veces gente que está defendiendo a capa y espada, ¿no? La independencia, la nación tal, y le dices, a ver, pero ¿tú sabes cómo se va a hacer eso? Vale, de acuerdo, vamos a ver, sí, ¿no? Pero ¿qué significa eso? ¿Qué proceso hay? ¿Cuál es el objetivo? ¿A dónde se llega? ¿Independencia de dónde? ¿No? Y más en un momento donde la globalización es lo más, ¿no? Y donde la independencia, a mí me gustaría tener independencia posiblemente de Alemania, de Estados Unidos, ¿no? A mí esa independencia, pues igual te diría, oye, yo es un poco, la intervención que tú has hecho era un poco lo que iba a decir, ¿no? O sea, se trata de buscar un concepto diferente que tenga que ver, que esté ligado a lo que nosotros como partidos de izquierda queremos, y que no sea una cuestión de fanatismos y de irracionalidades y de, ¿no?, que se utilice y se manipule para en un momento dado lo que ha conseguido, sacarnos del espectro político en las últimas elecciones de la Generalitat. Ha sido clarísimo. Es que fíjate, hay una cosa que está muy cercana, una cosa muy cercana, tan cercana como todo aquel que no tiene capital para vivir está siendo explotado. Es algo, una obviedad tan grande y tan ignorada que la gente lo ve como normal. Es decir, que yo voy al trabajo y rindo un producto o una cantidad de la cual solamente me llevo la migaja. Y eso es algo tan obvio y tan claro, pero tan desfasado, pasado de moda y tan lejano que nos suena chino decir, joder, ¿y eso qué será? La explotación es lo que nos lleva a donde estamos. Solo una última cosa. En San Andrés de la Barca, igual somos un feudo castellano, andaluz, gallego, no sé, pero yo recuerdo cuando se votaba el Parlamento de Cataluña, nosotros en las generales ganamos, pero cuando se votaba el Parlamento de Cataluña, veías a la gente que nos decía, yo esto no, por ahí no, yo otras cosas sí, pero por ahí no, a mí que me quiten la pensión, ¿no? Romper ese mensaje, ojalá, pero va a ser muy complicado. Bien, vale. venga ya. Yo sí, nada más
Dejamos que conteste, por favor, y después... bueno, sí, porque es que no, es para eso. Por eso que conteste. Tranquilo, que después hay contratado. Yo, añadiendo un poquito a lo que ha dicho Isabel y Anguita, estoy en esa tesitura, ¿no? O sea, para mí la independencia económica, como bien la ha descrito Josep, sería la energética, la alimentaria. Eso es lo que es para mí la independencia. Entonces, no acabo de entender, ya que estamos hablando de la CUP, porque es así. Sí, exactamente, es mi opinión personal. Entonces, que estemos tanto en la protesta, no vayamos a lo que es el fondo del problema, porque dices, es que yo vivo aislado y tengo de todo, no dependo de nadie, pero es que ahí dependemos de todo porque todo está globalizado. Entonces, yo no entiendo esta fijación, porque a mí me parece muy bien la protesta, pero quiero protesta, propuesta y lucha. Esto es las cosas, pues, sobre mi punto de vista, que tienen que ir las tres. O sea, aquí se hace mucha protesta por este sector, que me suena muchas cosas a pataleta para las necesidades que estamos pasando y donde estamos metidos, y no se toca el problema realmente que tenemos la humanidad. Entonces, por a mí, pues me ocasiona un rechazo, por ejemplo, a esta forma de ser de la CUP. Con todos mis respetos, cosa que ni se me ocurriría, digamos, el faltar el respeto, cosa como que de ellos para otra parte de la gente que no piensa como ellos, ¿me entiendes? Sí que se ha faltado. Entonces yo no pienso, es que me cuesta mucho entender que habiendo gente tan bien preparada o teniendo los medios, o si tú no sabes algo pides a técnicos especialistas en la materia, en todos estos temas que nos están tocando, ¿por qué, digamos, esto no se toca desde este partido? ¿Por qué no hay una lucha conjunta, igual que se están uniendo en las diferentes partes del Estado, las diferentes autonomías, pues las mareas, los movimientos y tal, y te quedas ahí empecinado en tu feudo? Entonces, esto es que a mí no me cabe de entrar en la cabeza, porque esto, o si saldremos todos, o sea, porque si no nos van a matar a uno, y esto es así. Entonces, pues es lo que yo no acabo de ver aquí en esto de la CUP. Bien. ¿Usted quería intervenir sobre el mismo tema? Sí, yo poca cosa. Sí. Él y luego hablas. No, me has saltado. No, pero para responder. ¿Tú también es del mismo tema? ¿Es del mismo tema? Sí. Bueno, yo quería hacer una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre la burguesía catalana y la burguesía nacional española? Son lo mismo. Aquí se han tenido que inventar algo de lo que los dos se están alimentando para distraer. O sea, yo puedo deciros, y lo digo con conocimiento de causa, que los que más defendimos el Estatuto de Autonomía, como bien ha dicho el compañero, al cual que está abordando la bandera, hemos sido los emigrantes. Y la burguesía catalana se ha aprovechado del sentimiento que de Cataluña para vivir del catalanismo que no siente. Lo mismo que tampoco los franquistas, porque son franquistas, son herederos del golpismo. Lo digo yo, no quiero que, si alguien tiene que pedir responsabilidad, lo estoy diciendo yo. No lo dice el grupo, ni el partido, ni nadie, lo digo yo. Son lo mismo que estos de aquí y necesitan alimentarse unos de otros. Y si no, daros cuenta cómo nos tergiversan las cosas continuamente. Ahora en Bolivia, lo digo bien, ¿no? Resulta que los golpistas... Venezuela. Resulta que los golpistas de Venezuela son presos políticos. Y sin embargo, el vasco que hace 3 días que lo soltaron de la cárcel es un terrorista que no ha matado a nadie. ¿Os dais cuenta cómo tergiversan todo? Bueno, pues en esa tela de araña quieren que caigamos. Bueno, podría añadir más cosas. Yo, una intervención solamente pequeñita, ya que está fácil la moderación, pero bueno, me basa un poco. Yo no sé si os habéis dado cuenta que el bloque básicamente era con respecto al proceso constituyente y ahora solamente estamos hablando de independencia. Ahora que el compañero hablaba de trampas también y creo que va un poco por ahí. Sí, va, y lo digo por tu intervención, Joan, con respecto a, claro, aquí hablamos de independencia, pero
pero y nos preguntamos para qué queremos la independencia y qué país queremos, sí, solamente independiente. Y el proceso constituyente no solamente propone la independencia, propone la creación de un nuevo país y además es la invitación a todas y todos a que nos inventemos un nuevo país. A partir de ahí, pues ya decidiremos entre todas y todos qué relación queremos tener con el Estado español y además tener en cuenta una cosa, que la propia creación de un Estado catalán, que esto a priori podría sonar como la desconexión de España, no tendría que implicar necesariamente esta desconexión, porque podríamos estar hablando de no solamente rehacer Cataluña, sino rehacer España, rehacer el sur de Europa, rehacer el mundo, que es básicamente, porque el problema es en términos generales, está claro. El problema es lucha de clases, Anguita. Esto lo tenemos claro. Lo que pasa es que estos términos han habido que superarse porque los términos hoy en día son otros, hay otros factores que inciden en esta propia lucha. Claro que es esto, pero tenemos que venderlo de otra manera. Independencia no es el tema. El tema es la capacidad de decidir, el tema es la soberanía. Lo que podemos hacer nosotros. A partir de ahí, discutamos qué Cataluña queremos. Discutamos cómo queremos que se relacione Cataluña con España. Pero vamos a tratar de dar la vuelta por lo menos en el terreno del lenguaje. Vamos a intentar ganar esa batalla. Dejemos de hablar de independencia. Ya veremos luego si queremos independencia. Hablemos de constituyente. Parece que esto da... Dejemos hablar a Joan. Tengo seis ya. Un momento. Por favor. A ver, yo siguiendo el hilo de lo que estáis hablando, la palabra de independencia realmente es muy abstracta. ¿Independencia de qué? ¿De qué coño? ¿De España? ¿Del Estado español? ¿Y la independencia de los tratados europeos? ¿Y la independencia de las corporaciones multinacionales que tienen más poder que todos los estados juntos? Entonces, ¿de qué coño hablamos de independencia? Soberanía. También me suena a cuento chino lo de soberanía. Yo hablo de una palabra mucho más sencilla: liberación. Y la liberación es la liberación de todo esto que estoy diciendo. Y la liberación solo se hace con una revolución social, nada más. Una revolución social que desatemos el yugo que tenemos del imperialismo, porque es así, del imperialismo, etc. Yo quería hacer una referencia a lo que decía el compañero Anguita, me encanta tu nombre, y la referencia, por menos tu apellido, y la referencia del compañero Bell. Bell hablaba, en un momento que hacía mucho tiempo y no he tomado nota de esto, de alguna manera de la lucha de clases. Tú también hablas de la lucha de clases. Yo es que, perdonad, no soy cínico diciendo esto, es que me parece que ya de la lucha de clase solamente queda las clases, porque la lucha ya hemos perdido, la tenemos perdida hace mucho tiempo. ¿Por qué digo eso? Porque la Europa de los mercaderes que decía Carrillo en aquellos tiempos, decía, no, antepongamos la Europa de los pueblos a la Europa de los mercaderes. Y es verdad, pero no ha sido así. La clase de los mercaderes es la que predomina y la clase de los pueblos está jodida, porque nosotros no representamos a la clase obrera. Somos un grupo político, como otro más, que luchamos políticamente, pero no estamos luchando a nivel de clase obrera. Esta es la puta realidad. Entonces, habrá que dinamizar de alguna manera otra vez, por medios sindicales, por medios políticos, reanimar esto para que realmente lleguemos otra vez a la lucha de clases. Porque si no, que ahora mismo... Ya decía algo Lenin sobre eso decía algo Lenin. De los de abajo. Gracias. Es que aquí vemos mucho rodillo. Vicente, respetemos, por favor. Una pequeña intervención y contesta yo porque ya no puede más. Se me va a olvidar. Pero estamos portando muy bien. Estamos portando muy bien. Mira, Un minuto. Menos de un minuto. Te has hablado 3 veces. Luego tenemos a la ametralladora. Venga. Yo pregunto si vosotros tenéis la percepción mía que esta lucha por la independencia ha conseguido una cosa muy grande, que dar un poder electoral
un instrumento electoral grandioso al PP y a Convergencia y Unión. No ha conseguido otra cosa hasta ahora. La CUP, esta es una consideración. Yo creo que se le debe respeto. Se le debe respeto porque es una fuerza política, son electores, son catalanes que están en Cataluña. La CUP dentro del catalanismo es la única fuerza de izquierda, auténticamente socialista. No tiene fuerza. Nosotros tampoco tenemos. La CUP ha tenido que sumarse al proceso. Lucha, No, porque si no lo haces desaparece. Si no lo haces desaparece. ¿Por qué? Porque se dice que cuando ellos consiguen la independencia, hay gente que son más de izquierda republicana, que me han diciendo siempre desde hace años, dice, primero construimos la casa, luego pensaremos a los muebles. Esto es lo que dicen los de izquierda republicana, ¿no? Bien, compañero. Y ya está. Hemos hecho un trato. Ahora le toca llevar. Gracias. No sé si voy a llegar a todo el mundo, porque he hecho muchas cosas. Inténtalo. A ver, Anguita. Aquí estoy. Yo creo que el Pablo ha respondido bastante con el tema de la soberanía, ¿no? Entonces, se había planteado una cosa encima de la mesa, que es algo que, digamos, como purista del discurso, tienes toda la razón del mundo. La razón con un santo, por ahí, ¿no? O sea, al final, el problema de fondo, y el compañero lo ha comentado de otra manera, es la lucha de clases que viene, ¿no? Entonces, sé que causa frustración que estemos luchando por conseguir gobernar y nuestra vida vaya en ello un pequeño pedacito de un mundo, porque ahora mismo la lucha de clases se da a nivel global. Entonces, mientras Cataluña esté gobernada por la derecha, será un pedacito del mundo a favor de la clase que va ganando, y cuando nosotros gobernemos Cataluña o España, tenemos un pedacito del mundo a favor de la clase que por ahora, y digo por ahora, y cuando repito algo que es importante, va perdiendo. Entonces, la idea, por eso, y cada nación, cada estado nacional, o cada región, territorio ocupado, colonia, lo que sea, las colonias, y esto lo he dicho antes, es un espacio concreto con sus especificidades, y eso lo aprendí un día de Chiapas, estuve en Chiapas viviendo con los zapatistas un tiempo, y después de colaborando, ¿no? Me dijeron, gracias por visitarnos. Pero no quiero ayudarles, ¿no? Si quiere ayudar, si usted quiere ayudarnos, vaya a su tierra y haga la revolución. Y desde entonces me dedico a eso. ¿No? Entonces, con las especificidades de este pedacito de tierra, que es en este caso es Cataluña, España o Cornellá, en este caso Cornellá, yo soy independentista cornellaense, Cornellá libre tropical, pues digamos que tenemos que luchar con las especificidades, y el conflicto nacional es un conflicto que hay, que está encima de la agenda política. ¿Y lo hemos nosotros? Pues no, pero está encima de la agenda política. Y como decía Pablo Iglesias, los poderes políticos se ocupan. Entonces, es un proceso político que han creado y hay que ocuparlo. Y yo considero que ese es el sitio que hemos de ocupar. Está creado claramente, está haciendo un tema encima de la mesa y hay que ocuparlo. Y por eso la palabra soberanía es la palabra para ocupar, y es la palabra liberación, que se usó en Latinoamérica, y es la iskra, que en Rusia fue la chispa que hizo el 12 de octubre, y aquí la verdad es la propuesta, la propuesta siempre es la palabra soberanía, y yo creo que con la que podemos, digamos, meter el yunque ahí dentro y recuperar un pedacito de tierra para la gente que mostrar esta mano de capital. Luego, Isabel, nacionalismo es siempre de derechas. Cuando alguien dice siempre o nunca, normalmente se equivoca. Sí, por definición teológica. Algo siempre o nunca. Yo me refiero a que, por ejemplo, Marx teorizó mucho en el siglo XVIII sobre si el nacionalismo era algo, la liberación nacional, que no el nacionalismo, porque el nacionalismo es un concepto que ha venido desde el PP en Madrid, pero la liberación nacional era un proyecto que iba a minar a los intereses populares o no. Claro, por ejemplo, cuando en México Zapata, Villa y Lázaro Cárdenas, que fueron los tres revolucionarios, que no Zapata, los grandes zapatismos, que hicieron la Revolución Mexicana en este caso, ellos eran nacionalistas mexicanos. Viva, los zapatistas son nacionalistas mexicanos. No, claro, oye, pero... Estás dejando unos conceptos, Joan, que no veas. No, cuidado.
cuando en los países latinoamericanos ha habido, por ejemplo, cuando Marx estaba trabajando en el New York Times en el siglo XVIII, al principio de todo, era nacionalista estadounidense, o sea, defendía que Estados Unidos tenía que invadir el norte de México, porque en el norte de México había terratenientes y los estadounidenses que en esa época bajaban iban liberando tierras a los campesinos, es decir, las reformas agrarias. Entonces, en este momento, el planteamiento clasiquísimo de la izquierda es un debate que hemos tenido de que en todas las corrientes del mundo mundial que ha habido por haber, es si la liberación nacional es o no es útil a la izquierda. Yo me quedo con la clave. Me ha cargado a mí, me hace pesado el cojones. Me quedo con la clave. El nacionalismo es un sujeto totalmente vacío. Totalmente. Se puede ser un nazi acabado, un liberal recalcitrante o un comunista Kim Jong I o Kim Jong II. Es un sujeto vacío, es un significante vacío. O sea, el nacionalismo, todo eso por la gente lucha y hace su vida es un significante vacío. Y como significante vacío se puede usar para muchas cosas, ¿no? O sea, un martillo sirve para clavar un clavo y para sacarlo, pues es un significante vacío. Entonces, el nacionalismo español, que para mí no existe, por ejemplo, yo creo que es nación española, España es un país de países todo mucho, pero el nacionalismo español es un concepto creado por el tardofranquismo para sustentar pero en cambio, si el nacionalismo ecuatoriano es un concepto que se ha creado para conseguir unificar a las 7 etnias que hay en Ecuador. Entonces, es un significante vacío. Las banderas son buenas o malas. Depende. O depende de que la use. A mí me gusta más la roja, pero depende de que la use. Entonces, digamos que cuidado con esto y vuelvo al tema de la soberanía y nuestro papel, porque yo no me voy a actualizar, porque no soy un teórico, no soy muy listo en las cosas, pero yo creo que haciendo cosas se va mejor. Entonces tengo que hacer propuestas, ¿no? Y la propuesta que yo hago es la de, sobre todo, la de tener la pedagogía. Si nosotros a los nacionalistas les llamamos fanáticos, les llamamos de derechas, les llamamos... no vamos a empezar a nadie, vamos a quedar solos. Hemos de conseguir revertir, o sea, que el tablero habrá de saber para nosotros y hemos de conseguir usar el lenguaje y la manera de comunicar el lenguaje suficientemente para que esos llamados nacionalistas españoles, que también están que no, muchos lo que hemos visto están ahí, puedan venir hacia nosotros y esos llamados nacionalistas catalanes, que están ahí, puedan venir aquí. Yo, por ejemplo, y soy una persona radicalmente, hiperventilamente soberanista y me siento muy de mi tierra, tío. Yo, a mí las 4 barras, tío, bolas aquí, a los flamencos, de los pero y para mí es como también el Barça y de Correia, también me siento, ¿no? Y no sé, mi grupo de colegas, ¿no? También, pero digamos que yo lo siento y tengo un sentimiento así. El tema de después de conseguir hacer la pedagogía suficiente y encontrar la manera de comunicar el mensaje, que básicamente lo que ha inventado Podemos en estos últimos años es una manera de comunicar un mensaje determinado para conseguir que este tema que polariza a la población no lo polarice por si eres del vaso de español, y perdón, si eres español de catalán, es lo mismo, es decir, lo que viene del no sé si soy uno o los otros, ¿no? Hemos de conseguir que esto no polarice la población, sino que polarice la población temas más interesantes. Como por ejemplo, el otro día entra un empleado de un ascensor y se encuentra a Echeverría de su jefe, ¿no? Y dice, hostia, jefe, que es más guapo, ¿sabes? Y trae servicio proyectos. Y dice el jefe del empleado, pues, compañero, empleado, compañero de llama, si trabajas muy fuerte, el siguiente que me compres será mejor, ¿no? Pues para evitar que polarice a la población, lo que necesita, ponemos encima de la mesa y cuando ponemos, por ejemplo, el debate del IRPF encima de la mesa, a aterrizar, y ponemos el debate de impuestos de sucesión, me estamos puñal encima, con las sucesiones estamos un poco bien, pero sobre todo, las rentas del trabajo, cuando estamos por imposición sobre las rentas del trabajo, ¿sabes qué está pasando? Que la mayoría de las rentas son las rentas del capital y de las tocas. Entonces, al final, por mucho que cobres 100.000 pavos al año, eres un trabajador. Es decir, en cambio, los que tienen las rentas del capital, los propietarios de empresas, los que invierten en bolsas y los que viven fuera, nadie lo pone encima de la mesa. Es porque nadie lo pone encima de la mesa, es porque nosotros lo ponemos encima de la mesa. Porque no hemos creado la economía suficiente para explicarle a la gente qué es la renta del capital. Porque como nadie tiene rentas del capital o grandes rentas del capital, entonces hemos de conseguir crear la economía suficiente para que los siguientes presupuestos lo que sale es solo cómo metemos rentas al capital y no rentas al trabajo.
No, pero decirlo bien alto, que los patriotas son los de Suiza, los que se llevan el dinero a Suiza, a Panamá, esos son los patriotas de aquí, de Cataluña. Y bueno, y dicho esto, son las 2:00, hay una fiesta morada que yo os invito a echar de broma, así que tengo que ir a echar cervezas que me han montado un turno de barra y no os invitaré a ninguna, os lo prometo, esto sí que tengo tratado. Cierra que nos robó el protagonista. Bien, No lo dejes. pues cerramos con Joan. Muchísimas gracias a todos por el excelente comportamiento y el debate.